19 de mayo de 1943. Atlántico Norte. El submarino alemán U-954 desaparece para siempre en las aguas heladas, llevándose consigo 47 vidas. Entre los muertos está Peter Dönitz, hijo de 20 años del gran almirante Karl Dönitz, comandante supremo de la flota submarina alemana. Para el padre, no es solo la pérdida de otra loba marina, es el fin de sus sueños paternales y el símbolo del colapso de su guerra submarina. Como la muerte de un joven oficial se convirtió en el epitafio de toda una era de lobos grises alemanes, la tragedia del U-954 encierra una cruel paradoxia. Era uno de los submarinos más modernos de la Kriegsmarine, tipo Vic recién salido de los astilleros, comandado por el experimentado capitán de corbeta Odo Lowe. Debía ser el orgullo de la flota, la demostración del renacimiento submarino alemán. Pero su hundimiento se convirtió en parte del Mayo Negro, el mes más devastador en la historia de la guerra submarina alemana, cuando la Kriegsmarine perdió 43 submarinos, un tercio de su flota atlántica. El U-954 nunca logró hundir un solo buque enemigo, pero su muerte marcó el fin de una época. El último viaje del U-954 comenzó el 1 de mayo de 1943 desde la base de Kiel. Era su primera misión de combate, pero su comandante Odo Lowe, veterano de 38 años, tenía órdenes de participar en 5 manadas de lobos consecutivas, Meise Star Fink, Ini Donautu, una campaña sin precedentes por su intensidad y desesperación. En el estrecho puente del U-954, el joven alférez de navío Peter Dönitz revisaba las cartas de navegación con la meticulosidad heredada de su padre. 20 años, rubio, con los ojos azules típicos del norte alemán, era la personificación de la juventud aria que Hitler sonaba para el Reich de los Milanos. Herr Oberleutnant, ¿realmente encontraremos convoyes en estas aguas?, preguntaba Peter al veterano teniente Hans Koster. Tu padre nos envía dónde están los objetivos, muchacho. Confía en el almirante Dönitz, respondía Koster sin saber que hablaba con el hijo del comandante supremo. Peter había ocultado su identidad real a la tripulación. Para ellos era solo otro joven oficial aristocrático, hijo de algún general berlinés. Solo el comandante Lowe conocía la verdad y cargaba con la terrible responsabilidad de proteger al hijo de su superior. El veterano mecánico jefe, Friedrich Braun, 45 años de experiencia naval, observaba al joven Peter con paternal benevolencia. Ese muchacho tiene madera de marino, aprende rápido y no teme al peligro. Lo que Braun no sabía era que Peter Dönitz había insistido en servir en primera línea contra los deseos de su padre. Karl Dönitz había tratado de asignar a su hijo a un puesto seguro en tierra, pero Peter se rebeló. Vater, no puedo enviar a otros hombres a morir mientras yo me quedo en casa. Si predico la gloria submarina, debo vivirla. La guerra había cambiado dramáticamente desde los tiempos felices de 1940. Los aliados tenían nuevas armas, radares centimétricos que detectaban submarinos en superficie, el mortífero Hedgehog que disparaba cohetes antisubmarinos, tácticas de escolta perfeccionadas, pero la desesperación alemana crecía proporcionalmente a sus pérdidas. El 10 de mayo, el U-954 se unió a la manada Meise para interceptar el convoy, HX-237. Peter escribía en su diario personal: Hoy atacamos nuestro primer convoy. Los ingleses han mejorado sus defensas, pero mantenemos el espíritu combativo. Por Alemania y por mi padre, el ataque fue un desastre. Los destructores aliados detectaron la manada antes de que pudiera posicionarse. 3 submarinos fueron hundidos en pocas horas. El U-954 escapó por milagro. Estos no son los convoyes de antes, murmuró preocupado Loewe, estudiando los reportes de daños. La manada Star tampoco tuvo mejor suerte. Los aliados interceptaban las comunicaciones alemanas, conocían cada movimiento de los lobos antes de que atacaran. El U-954 pasó días persiguiendo sombras, gastando combustible precioso en maniobras inútiles. Peter comenzó a comprender la desesperación de la situación. Herr Kaleu, ¿por qué seguimos atacando convoyes tan bien defendidos? Porque son las órdenes de Berlín, alférez, y porque tu pa,
porque el alto mando cree que podemos cambiar el curso de la guerra. Loewe había estado a punto de revelar la identidad de Peter, pero se contuvo. La carga psicológica de proteger al hijo de Donitz lo estaba consumiendo. El 15 de mayo, durante la Operación Fink, el U-954 finalmente ha visto un objetivo prometedor, el convoy C-130, compuesto por 38 mercantes escoltados por 9 destructores y corbetas. Era una formación poderosa, pero la desesperación alemana no admitía prudencia. Objetivo a la vista. Gritó el vigía desde la torre. Peter corrió al periscopio de ataque. Era su primera oportunidad real de combate. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el enfoque. Hercaleu, veo el mercante líder. ¿Puedo calcular la solución de tiro? Adelante, alférez. Demuéstrame lo que aprendiste en la academia. Pero Peter nunca completaría sus cálculos. El HMS Jed, destructor clase Black Swan comandado por el teniente comandante Aatait, había detectado al U-954 con su radar centimétrico Type 271. Los alemanes navegaban ciegos hacia su muerte. Contacto submarino a 2000 yardas. Informó el operador de radar del Jed. Preparar Hedgehog para disparo. Ordenó Tait fríamente. Hoy cazamos lobos. El Hedgehog era el arma antisubmarina más letal de la guerra. 24 cohetes que se disparaban hacia adelante, creando un patrón mortal de explosiones. A diferencia de las cargas de profundidad tradicionales, explotaban solo al impactar directamente con el casco submarino. A las 14:30, el HMS Jed abrió fuego. Los cohetes del Hedgehog surcaron el aire como una lluvia de muerte dirigida. Peter, aun en el periscopio, vio las estelas de humo acercándose. Cohetes enemigos. Inmersión de emergencia. Pero era demasiado tarde. El primer cohete impactó en la torre del U-954. La explosión decapitó literalmente la superestructura del submarino. Peter Donitz murió instantáneamente, pulverizado por la metralla. Inundación crítica en todos los compartimentos. Gritó Brown desde la sala de máquinas. Loewe luchó desesperadamente por salvar su comando y a los hombres bajo su responsabilidad. Sopla todos los tanques. Emergencia de superficie, pero el daño era mortal. El segundo cohete había perforado el casco de presión. El agua entraba a torrentes, arrastrando todo a su paso. 47 hombres murieron en menos de 3 minutos. El HMS Senen, corbeta que apoyaba al Jed, confirmó la muerte. Contacto perdido. Gran mancha de aceite en superficie. Submarino destruido. En el cuartel general de la Kriegsmarine en Berlín, Karl Donitz esperaba noticias de sus manadas. Los reportes llegaban uno tras otro. U-209 hundido, U-273 perdido, U-381 desaparecido. Cada nombre era una puñalada, pero cuando llegó la confirmación de la pérdida del U-954, el gran almirante se desplomó en su silla. Su secretario encontró a Donitz con la cabeza entre las manos. Mengot, no solo perdí un submarino, perdí a mi hijo. La tragedia personal se combinó con el desastre estratégico. En mayo de 1943, la Kriegsmarine había perdido 43 submarinos mientras hundía solo 34 buques aliados. La ecuación de pérdidas se había invertido catastróficamente. El 24 de mayo, 5 días después de la muerte de su hijo, Donitz tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó la retirada de todas las manadas de lobos del Atlántico Norte. La batalla del Atlántico está perdida, dictó a su Estado Mayor. No puedo seguir enviando muchachos como Peter a una muerte segura. La muerte del U-954 se convirtió en símbolo del fin de la guerra submarina alemana, no por su importancia táctica, sino por lo que representaba, la nueva generación alemana, educada en la gloria naval, sacrificada en el altar de una estrategia obsoleta. En los archivos de la Kriegsmarine, el U-954 figura como perdido con toda la tripulación en combate contra fuerzas superiores. Pero para Donitz era algo más personal, la tumba de sus sueños paternales y navales. Peter Donitz tenía 20 años cuando murió. Había escrito en su última carta a casa: «Querido Walter, si algo me sucede, recuerda que morí haciendo lo que crea correcto. La juventud alemana debe dar ejemplo,
incluso en la muerte. Su padre guardó esa carta hasta el día de su muerte, un recordatorio constante del precio personal de la guerra que había dirigido. El HMS Jedi y HMS Senen continuaron su patrulla después de hundir al U-954. Para ellos había sido una victoria rutinaria más. No sabían que habían matado al hijo del comandante enemigo supremo, alterando así el curso de toda la guerra submarina. Años después de la guerra, el teniente comandante Tate escribió en sus memorias: hundimos muchos submarinos en aquellos días. Cada uno llevaba 40 o 50 vidas alemanas. Nunca supimos sus nombres, sus historias, sus sueños. Eran simplemente el enemigo que debía ser destruido. La guerra no hace distinciones entre hijos de almirantes y marineros comunes. Todos mueren igual bajo el agua helada del Atlántico. Pero algunas muertes cargan con un peso simbólico que trasciende lo personal. La pérdida del U-954 marcó el fin de la era dorada de los lobos grises alemanes. Su fracaso en hundir un solo buque enemigo, combinado con su destrucción total, epitomizó la futilidad de la resistencia alemana en 1943. El Mayo Negro había terminado con la derrota estratégica de la Kriegsmarine. 43 submarinos perdidos, más de 2.000 submarinistas muertos, la flota atlántica diezmada. Entre los muertos estaba Peter Donitz, representante de toda una generación sacrificada por la megalomanía de sus padres. En el fondo del Atlántico Norte yacen los restos del U-954. 47 hombres que murieron sin gloria, en una guerra que ya estaba perdida. Su sacrificio no cambió nada, excepto el corazón roto de un padre que había enviado a su propio hijo a la muerte. La historia del U-954 nos recuerda que en guerra, los hijos pagan por las ambiciones de los padres. Karl Donitz ganó batallas navales pero perdió a su hijo. El precio de la gloria militar es siempre más alto de lo que los generales están dispuestos a admitir. Peter Donitz tenía 20 años. Como miles de jóvenes de su generación, murió creyendo en una causa que ya estaba perdida. Su tumba en el océano es un monumento a todos los hijos que murieron por las guerras de sus padres.